En el módulo anterior vimos cómo podíamos implementar estas dos porciones de layout, esta y esta, para que lucieran tal cual el diseño. Si usamos la metáfora del bosque, nos dedicamos a analizar dos hojas de dos árboles, pero no levantamos la mirada nunca para ver el bosque como un todo. Ahora que ya puedo dar como sabidos los elementos básicos que participan en el desarrollo de un frontend, y por eso atendimos a estas dos hojas, justamente, podemos pensar cómo nos conviene comenzar las etapas iniciales del proyecto, del desarrollo de un proyecto de frontend. Para aceitar la etapa de desarrollo propiamente dicha, en general, conviene integrar ya de entrada los assets, es decir, todos los recursos que deberemos utilizar en el proyecto, tales como fuentes, colores, imágenes, iconos, para no ir deteniendo cada vez que los necesitemos el desarrollo para irlos a buscar e incorporarlos en la KB. Y además porque hacerlo todo de entrada con la visión de conjunto puede ayudar a ser más sistemático, es decir, más coherente. Es así que si yo recién arrancara con el proyecto, lo primero que haría sería obtener las fuentes que voy a necesitar e integrarlas a la KB. Entonces, acá, que estoy posicionada sobre la página que contiene todas las pantallas, puedo ver el listado de los estilos tipográficos utilizados en ellas. Pero en modo View, que es el gratuito, no conseguimos ver las fuentes que cada uno utiliza. Vemos apenas los nombres y tamaño y alto de línea. Si vamos a seguir en modo View, nos conviene pedirle entonces a nuestra diseñadora que nos comparta de alguna forma las fuentes que cada uno de esos estilos va a utilizar. Eso para no ponernos a inspeccionar nosotros los elementos de los frames, buscando dónde se utiliza cada estilo tipográfico. Entonces, Chechu me envió esta planilla donde vemos todos los estilos tipográficos y en esta columna la familia de fuentes. E incluso me compartió links para que pueda descargarme esas familias. La Graphic no es gratuita, pero yo ya la tenía. Si ustedes no cuentan con esa familia, utilicen entonces la Rubik o la Hivo en estos dos casos. Aquí yo me había descargado antes los archivos para las fuentes. ¿Se acuerdan hace muchos videos atrás que les conté que me los había descargado en formato WOF 2 porque es muy liviano y no sirve para Angular? La desventaja es que no se puede utilizar para aplicaciones nativas. En cambio, podríamos haber descargado las fuentes en formato TrueType, TTF, y allí sí servirían exactamente las mismas para la aplicación nativa. Hay que sopesar pros y contras para decidir. Yo por ahora voy a dejar las que son mejores para Angular. Y cuando pasemos a pensar la aplicación nativa, si es que llegamos, entonces bueno, allí veremos cómo haríamos. Si vamos a integrar dos versiones de la misma fuente, una WOF 2 y una TTF, o vamos a modificar la aplicación Angular para que pase a usar la misma versión que la de la nativa, es decir, TTF. Paso siguiente será importar los archivos de fuentes dentro de GNexus. Ya lo tengo hecho, lo habíamos hecho en uno de los primeros videos, ¿se acuerdan? Lo que seguiría entonces sería declarar reglas FontFace para incorporar todas esas fuentes en nuestro deseo. Aquí teníamos estas tres declaraciones. Completemos con todo el resto. La Rubik Regular, que es de peso 400, y el archivo es este de acá. La Rubik Medium, que es de peso 500. La Graphic, vemos que tenemos dos, la Semi-Bold y la Regular. La Regular es de 400, la Semi-Bold de 600. Tenemos tres familias de fuentes. La Hivo es claramente la principal. Esta otra, la Rubik, se usa en varios casos, así que podríamos considerarla como una fuente secundaria. Y esta, la Graphic, solo en dos casos. Ya habíamos creado el token primary para la fuente primaria. Y ahora voy a agregar dos tokens más para las otras dos.
Podríamos venir a la planilla de Chechu y en lugar de la fuente concreta, colocar el token para cuando creemos las clases. Y con esto ya tenemos entonces todo listo, inicializado, para que nos sea menos engorroso incorporar las clases luego. Luego vendríamos a Figma a ubicar los estilos de color para poder definirlos como tokens en nuestro DCO. Otra vez, aquí solo vemos los nombres, pero no el valor. Por lo cual, Chechu me los listó también en la planilla, en esta otra pestaña, para que yo no tenga que salir a buscar inspeccionando cada elemento de las páginas hasta encontrarlos. En los videos anteriores habíamos definido los que habíamos ido necesitando y los habíamos separado en dos regiones. Ahora definiremos los que nos faltan, que son dos, Gray 200 y Opacity, que tiene 33% de opacidad. Así que agregamos el 33. Bien, podemos preguntarnos ahora mismo si nos alcanza con este tan básico nivel de abstracción, el de estos tokens globales, que lo único que hace es definir la paleta de colores que usará la aplicación, pero no muestra los colores organizados en relación a la función que cumplirán en el sistema. En el video siguiente abordaremos ese tema particularmente, que se vincula más con la idea de sistema de diseño. Por ahora, introdujimos la paleta de colores. También sería bueno ya introducir en la KB los iconos e imágenes que necesitaremos. Yo ya tengo descargado todo eso, se los voy a mostrar primero en el folder y luego les mostraré cómo fue que obtuve cada cosa de Figma. Aquí vemos los iconos. Por ejemplo, el del chatbot en modalidad light, porque luego, más adelante, veremos la dark. O por ejemplo, la estrella. Vemos que se trata de archivos SVG. Una posibilidad es pedirle a nuestra diseñadora que nos pase todos estos recursos para no tener que hacer nada de esto que vamos a hacer ahora. Pero la otra opción es que lo descarguemos nosotros mismos desde el archivo en Figma. Por ejemplo, veámoslo con la imagen del chatbot. Vemos que el elemento está modelado como un componente. Y cuando lo vamos a inspeccionar, vemos que no es una imagen, sino que Chechu lo armó con estos elementos simples. Nosotros lo necesitaremos como imagen, porque lo implementaremos en GeneXus como un botón con esa imagen justamente. Dado que se trata de una imagen simple, no compleja, es que optamos por el formato SVG, que tiene varias ventajas frente a formatos como el PNG o el JPEG. Entre ellas, que los archivos SVG escalan sin perder calidad, dado que son gráficos vectoriales y que tienen menor tamaño, lo que ayuda también a reducir el tiempo de carga de la página. Esas son dos ventajas muy importantes. Entonces, los iconos, que son imágenes simples, y todas las imágenes simples que encontremos en el diseño deben ser todos archivos SVG. Lo que hacemos entonces es presionar aquí para descargarlo. Y allí lo vemos. Bueno, entonces tendríamos que recorrer todas las pantallas buscando los iconos para descargarlos. Así como hicimos con el de chatbot. Por ejemplo, tenemos acá en el header el icono del logo, que vemos que también Chechu está compuesto el logo por tres elementos. Uno es el logo propiamente dicho, el texto travel y el texto agency. Lo voy a hacer más grande para que se vea bien, ¿sí? ¿Ven? Bueno, podría descargarlo todo entero, el logo, el iconito con las dos palabras, exportando desde acá. Bueno, vemos que es un componente. O podría solamente exportar el iconito propiamente dicho, que ven que también Chechu lo armó con estos elementos de acá. Es un poco la misma idea que la del chatbot. Entonces puedo descargarme solamente eso, que es lo que hice. Y bueno, igual que en el caso del chatbot, presionar acá, entonces me va a descargar ese icono. Y bueno, y así sucesivamente. Les voy a mostrar algún otro. Alguno que sea un poquito diferente. Ven que tenemos esta flechita de acá, por ejemplo. Tenemos estas flechas. Esto es texto. Pero acá tenemos, por ejemplo, los
iconos de las redes sociales. Entonces, ¿qué es un componente? Está en el componente en el footer. Vamos hacia acá y lo vemos acá, ¿no? Tenemos entonces, esta es la de LinkedIn, esta es el de Facebook y bueno, misma cosa. Podemos elegir, bueno, acá ven que tienen entradas para las distintas densidades. Las voy a quitar para que me quede solamente una que va a ser el formato SVG. Y exporto entonces el icono en ese formato. Bueno, y así seguiríamos. A ver si hay algo más que valga la pena mencionar. La estrellita, ya la habíamos visto. Bueno, pero así sería, ¿no? Tendríamos que investigar, mirar bien las páginas para descargar todos esos iconos para ya tenerlos ahí disponibles. Y eso es lo que tengo entonces acá. Bien, pero por otro lado decía, hay imágenes que no van a ser SVG porque no son iconos simples, no son imágenes simples, sino que son imágenes complejas. Por ejemplo, veamos aquí estas imágenes, que son las imágenes Hero, es decir, las que van a ser parte del header de cada página. Como ven, me bajé varias versiones de cada imagen. ¿Por qué? Porque conviene tener versiones por densidad para que si el dispositivo es de baja resolución, no pierda tiempo bajando imágenes más pesadas. Y si es de alta resolución, no se vea pixelado. Entonces, dependiendo de la resolución del dispositivo, para que pueda elegir cuál de las densidades de imagen utilizar. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso no vamos a poder utilizar el formato, no vamos a descargar como archivo SVG, sino que lo vamos a descargar de alguna otra manera. Por ejemplo, veamos acá que tenemos el elemento Hero, del cual queremos solamente la imagen, esta de aquí. ¿Sí? Y acá vemos que ya tenemos entonces la posibilidad de descargarlo con densidad 1x, 2x, 3x, ¿sí? Con formato PNG. Entonces, si hacemos preview, nos aseguramos de que es la imagen que queremos justamente descargar. Podemos quitar y agregar opciones, ¿sí? A la imagen. Por ejemplo, acá tenemos otra más. La voy a quitar porque ya tenemos. Bien, tenemos entonces las tres posibilidades. Y lo que hacemos en este caso es exportar. Y vean que nos exporta las tres imágenes dentro de un zip. ¿Sí? Con las tres densidades entonces. Bueno, y haríamos lo mismo para descargar esta imagen y también esta otra imagen. ¿Por qué esta, la de Attraction, no? Porque esta imagen de aquí, Hero, va a ser tomada de la base de datos. Va a ser la imagen, la foto de la atracción turística que se ha seleccionado desde este panel de acá. Recuerden que estas imágenes son cargadas en la base de datos a partir del data provider que tenemos en el back office, justamente para cargar los datos de la transacción Attraction. ¿Sí? Ven que está la foto entre los datos. De todos modos, yo tengo esas imágenes también aquí, las que cargó este data provider. Y por otro lado también tengo las imágenes estas, cards, que ¿a qué imágenes corresponden? A las que no son tomadas de la base de datos. Estas son de la base de datos, estas son de la base de datos. Son estas de acá, que son 4, porque tenemos estas dos. Y observen que esto es un carrusel, hay 2 más. Bueno, pero las descargué todas siguiendo el mismo criterio, ¿verdad? Tengo 3 versiones por cada una, para cada una de las resoluciones. Bueno, claro, acá tendríamos que hablar con Chechu porque yo me descargué las imágenes que ahora no se están viendo de un archivo anterior que me había pasado Chechu en el que se veían esas otras 2 imágenes, que acá no las estamos viendo. Entonces, bueno, o le preguntamos a la diseñadora qué pasa con esas imágenes para que nos las envíe, si es que no las tenemos modeladas en el archivo, o le pedimos, bueno, déjame visibles esas imágenes. Bien, entonces ya tengo en el folder Images. Entonces, aquí imágenes y aquí los iconos de la aplicación. Es decir, ya tengo acá todos los assets que voy a necesitar dentro de la KB.
los iconos como imágenes SVG y las imágenes más complejas como PNGs. Por ahora como PNGs. ¿Por qué? En realidad resulta mucho más conveniente que el formato PNG el WebP, dado que se logra la misma calidad que con el PNG, pero es un formato más comprimido. Por tanto, pura ventaja, podría uno pensar. Si no fuera que GeneXus no admite subir por el momento imágenes a la KB con este formato. La única forma de utilizarlas es si están en la base de datos o se consumen de servicios. En cambio, la versión web de GeneXus sí soportará WebP, pero la versión Win, que es en la que estamos, no. Si estuviéramos utilizando la versión web de GeneXus, lo que haríamos sería utilizar algún conversor online de formato PNG a WebP, porque vieron que Figma no me ofrecía ese formato para la descarga. Y algo que no dije y es importante, es soportado por las aplicaciones nativas. Pero bueno, nos quedamos por ahora en el escenario en el que estamos, no tenemos otra que usar el formato PNG. Bien, entonces ahora paso siguiente, ¿qué nos queda? Insertar todas estas imágenes e iconos que recabamos del diseño como assets en nuestra KB. Yo las tengo insertadas desde el principio mismo, incluso desde antes de haber creado el módulo Travel Agency, por los que están asociadas al root module. Todas corresponderán a objetos GeneXus de tipo image. Por eso, si me posiciono aquí, miren todo lo que aparece. De hecho, estas son las imágenes que inserté en la KB cuando implementé el backoffice, que ustedes no lo vieron porque yo ya lo mostré hecho. Veamos esta, por ejemplo. Y estas otras, que son las de las opciones de esa atracción turística. Las utilicé en el Data Provider para poblar con datos la transacción Attraction inicialmente. Acá las vemos en el backoffice ya cargadas. Pero en aquella etapa no solamente cargué las que utilizaría en la base de datos, como estas, que terminan en PIC, sino que también cargué varias de las que veníamos viendo de nuestro diseño. Bueno, pero para mostrarles cómo lo hice, voy a elegir una, por ejemplo, la del background de Attractions, esta, para mostrarles cómo se cargarían esos tres archivos dentro del mismo objeto de tipo image. La mayoría de ustedes esto ya lo sabe, pero bueno, para los que no, vamos a contarlo. Entonces, como estoy ya a nivel del módulo, voy a insertar la imagen, Attractions, Background o Hero o como sea que le quiera llamar, creando en el módulo Design Systems un objeto GeneXus de tipo Image. Y le voy a dar, por ejemplo, Attractions Hero de nombre, en vez de Background. Y aquí nos pregunta si queremos crear la imagen a partir de archivos o de una fuente externa como un sitio web. Y aquí vengo e ingreso, por ejemplo, el archivo que corresponde al tamaño, la densidad 1x. Entonces lo que hago a partir de ahí, vemos que aparecen estas propiedades y le coloco la densidad 1x. Y después lo que hago es agregar las otras dos imágenes, la de 2x, le coloco la densidad, entonces 2x, y también la 3x. ¿Sí? Vemos que aparecen una serie de propiedades, entre las cuales está esta density, pero hay otras. Hay que tener en cuenta que el objeto imagen es uno solo, es este, de nombre Attractions Hero. Pero cuando se lo quiera utilizar en algún lugar de la KB, dependerá de estas dimensiones cuál de las imágenes concretas se termine utilizando. En este caso, por ejemplo, la única diferencia será en la densidad, porque las tres imágenes aplican para cualquier estilo, es decir, para todo DCO de la KB, para todo lenguaje y sin especificación de layer. Es decir, que se utilizará una, otra u otra de acuerdo a la resolución del dispositivo que esté ejecutando la aplicación. Ahora, yo podría hacer variar la imagen también por DCO o por lenguaje si tengo textos a nivel de la imagen, por ejemplo. Voy a ingresar ahora la imagen del chatbot. Esta imagen, justamente por ser SVG, no requiere variación por densidad.
entonces nos quedará únicamente así, con un único archivo válido para cualquier circunstancia. Aunque, lo voy a dejar introducido, no va a ser fijo en realidad. Va a variar esta imagen del chatbot de acuerdo al modo, si es light o dark. Nosotros todavía no hemos visualizado cómo debería quedar el diseño de la aplicación con el modo dark. Chechu ya lo hizo, pero en otro archivo. Entonces, lo que voy a hacer es solamente para que ya quede expresado aquí, sin preocuparnos ahora, más adelante lo vamos a ver, es agregar, entonces sí, otra versión de la imagen que va a ser para el modo dark. ¿Cómo le voy a poder decir que una es para modo light y el otro para modo dark? Eso va a venir dado por las opciones, que no las tenemos habilitadas aún, porque para que se nos habiliten vamos a tener que especificar que vamos a utilizar esos dos modos a nivel de quién, del DCO. Entonces ahora voy a dejar el archivo con estas dos opciones, voy a grabar. ¿Y cómo sabrá entonces cuando yo inserte esta imagen en alguno de nuestros paneles, cómo va a saber, bueno, de hecho va a ser en el master panel, cómo va a saber cuál de estas dos utilizar? Bueno, como las dimensiones son las mismas, va a utilizar la primera que encuentre. Bueno, voy a grabar esta otra. Ahí vemos que por colocarlos dentro del módulo Design Systems nos aparece este nodo acá, separado de este de acá, que era el del root, ¿sí? Y las dos imágenes que creamos. Bueno, trabajando así introduciríamos todas las imágenes. También podemos tener en cuenta que tenemos una herramienta para ello, ¿no? Que es esta de acá, que nos permite importar entonces las imágenes de un folder. Así, por ejemplo, para insertar todos estos SVGs, teniendo en cuenta que no los tenía previamente insertados en la KB, tenía insertadas las imágenes, las más complejas, las PNGs, pero no los SVGs. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, voy a crear un folder para que me quede más ordenado, SVGs, y allí voy a mover todos estos elementos. Y ahora voy a venir acá de vuelta e importar todo lo de ese folder. Las importó, pero las importó ¿dónde? No las importó en nuestro módulo, claramente, sino que las importó en el módulo root. Acá las vemos. La desventaja de esta importación masiva es esto, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que los dos archivos que en realidad deberían haberse importado como una única imagen, se importan como dos objetos imagen por separado. Bueno, dado que esta ya la tenemos, ya la creamos nosotros en nuestro módulo Design Systems, podemos eliminarla de aquí. Y ahora lo que voy a hacer para terminar de dejar todos los assets ordenados es mover todas las imágenes que estarán ligadas a nuestro Design System al módulo Design Systems. Entonces acá nos quedan solo las del backoffice. Y en el módulo Design Systems, todas las otras. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 cars, que van a ser de la página Home. Y acá, por ejemplo, tenemos dos, la que creamos nosotros y esta que ya estaba, que es la misma. Así que vamos a eliminar la que habíamos creado, que era para mostrarles nada más. Bien, y ahora sí. Para resumir, en la etapa inicial del desarrollo, nos conviene ya incorporar en GeneXus todos los assets. Es decir, todos los recursos que vamos a tener que utilizar luego en nuestras pantallas y DCOs. Entonces, contar ya con las imágenes, con las familias de fuentes no default, integradas al DCO a partir de las reglas font faces, parecen ser una buena idea. Incluso también, si así lo decidimos, tenerlas tokenizadas a esas familias de fuentes y, por supuesto, incluir como tokens la paleta de colores de nuestra aplicación. En el próximo video ampliaremos un poquito más esto y pensaremos en una segunda etapa de tokenización de los colores, que permitan modelar mejor el sistema, de un modo más semántico. Bueno, nos vemos ahí.